hermanos, es un placer, es un gusto el volver a verles. Como decía nuestro hermano David, nos extrañamos bastante. Y bueno, aunque sea durante este lapso de tiempo, 1 hora, estar aquí juntos y adorar a Dios es una gran satisfacción. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos, hermanos, para considerar este mensaje de la Escritura. Ojalá que sea de bendición para todos los presentes. Y si hay personas que nos están viendo desde sus hogares también, ojalá que Dios les ayude a entender esta lección. Aunque esta nación se aleja cada vez más de Dios, hermanos, este país, los Estados Unidos, originalmente fue fundado sobre principios bíblicos. De las pocas cosas que sobreviven de aquel entonces, cuando fue fundada esta nación, es ese lema: en Dios confiamos. In God we trust, dicen las monedas, dicen los billetes, a veces en las patrullas, en algunos edificios de gobierno, vehículos de la ciudad, etc. In God we trust, en Dios confiamos. Y es que, hermanos, para los que decimos ser cristianos, la confianza en Dios es uno de los pilares más importantes de nuestra vida. Lamentablemente hoy, hermanos, el concepto de la confianza o de la fe en el Señor muchas veces es tergiversado. Queridos hermanos, la fe significa que ante las circunstancias de la vida nosotros no debemos de hacer nada y dejarle todo a Dios. ¿Eso es lo que implica la confianza? Si una persona hace algo o toma ciertas acciones, ¿está demostrando que no confía en Dios? ¿Cómo demostramos que en Dios confiamos? ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo este país pudiera demostrarlo o cómo individualmente nosotros podemos decir en Dios confiamos? ¿Simplemente dejándole a Dios todo? La lección, hermanos, de esta mañana se titula Lo que implica confiar en Dios. ¿Qué concepto tiene usted al respecto? En los asuntos prácticos de la vida hay muchos que se equivocan al entender este concepto. En estos días, por ejemplo, hermanos, debido a esta pandemia que estamos viviendo, algunas personas religiosas hablan de que debemos tener confianza, de que debemos tener mucha fe en Dios, y estoy totalmente de acuerdo con ello. Es verdad, hay que confiar en Dios, hay que creer en Él, hay que tener mucha fe. Pero cuando ellos dicen eso, hermanos, ¿qué concepto tienen de confianza en Dios? Cuando ellos afirman tal cosa, hermanos, ¿qué es lo que están diciendo en realidad? ¿Que no debemos cuidarnos? ¿Están diciendo que no debemos de tomar medidas preventivas? ¿Están diciendo que si lo hacemos es porque no confiamos en Dios? ¿Ese es el punto? ¿Qué es lo que están afirmando? Hermanos, bíblicamente, ¿qué es lo que implica confiar en Dios? Y quisiera que consideráramos algunos principios, algunas aplicaciones muy sencillas, basándonos en la Escritura, de lo que en realidad es la confianza en Dios. Como primer punto, hermanos, confiar en Dios implica que también hagamos algo nosotros. Esto es bien importante. Son dos cosas que no se pueden separar. La gente a veces las separa y dice, una cosa es confiar en Dios y otra cosa es que nosotros hagamos algo. Si tú haces algo, quiere decir que no confías en Dios. ¿Es cierto eso? ¿De dónde sacan tal razonamiento? Confiar en Dios, hermanos, hermanas, es más que un simple eslogan. Confiar en Dios es algo más que una frase bonita, es más que un buen dicho. Como decía hace un momento, hermanos, la idea que muchos tienen es que confiar en Dios significa que las personas no necesitan hacer nada, solamente confiar, que Dios se va a encargar de hacerlo todo. Ese es el concepto que algunos manejan. Sin embargo, hermanos, el confiar y el hacer son dos términos que no los podemos separar, siempre van juntos, siempre van de la mano. Dice el libro de los Salmos
capítulo 37, versículo 3. Dice, confía en Jehová. Sí, confía en Jehová. Pero también dice, y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Va a haber bendición. Dios te va a bendecir si confías en Él. Pero si también haces el bien. Dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Sí, es cierto, esperamos en Dios, confiamos en Dios. Dicen otras traducciones como esta, dice, porque por esto trabajamos arduamente y padecemos oprobios, porque nosotros confiamos en el Dios viviente. Por eso, hermanos, trabajamos. Por eso es importante hacer algo y sufrir si es necesario, porque confiamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Confiar, hermanos, en Dios es de vital importancia, es un pilar en nuestra vida, pero tiene que ir acompañado, como dice aquí, de trabajo arduo. Tiene que ir acompañado de una porción nuestra también. Dice ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. Pero la fe dice que obra por el amor. Esa es la que vale algo. No simplemente la fe, la que obra por el amor. Hermanos, tener fe, tener confianza en Dios, necesitamos tenerlo, claro que sí, pero implica también que nosotros hacemos algo. Esa fe se demuestra, esa fe, hermanos, se proyecta a través de lo que nosotros hacemos. Definitivamente, hermanos, debemos tener confianza, pero es importante entender que junto con ello debemos obrar, debemos trabajar, debemos hacer algo. Cuando las personas profesan confiar en que Dios lo hará todo, hermanos, que ellos dicen, yo no me preocupo, Dios se va a encargar, yo confío en Él. Como diciendo, yo no voy a hacer nada, Él es el que va a hacer las cosas. Está bien, y suena bonito, y suena como que esa persona es muy espiritual y que tiene una fe muy grande. Y a veces hasta como que nos sentimos chiquitos. Pero hermanos, en realidad, ¿ese es el concepto correcto de fe? En realidad, hermanos, ¿esa fe es el concepto bíblico? Sí, se muestran como muy fervientes, muy fervorosos, muy espirituales, pero ¿eso es en sí el concepto verdadero de fe, de confianza en Dios? No, hermanos, la realidad de las cosas es que tienen un mal concepto de lo que es la verdadera fe en el Señor. Y podemos aplicar, hermanos, esta idea en diferentes situaciones en que el hombre aplica de mala manera el concepto de la fe. Por ejemplo, hermanos, en cuestión de la salvación. Hay muchísimas personas que piensan que somos salvos por la fe solamente. Dicen que Jesús lo hizo todo cuando murió en la cruz. Que si confiamos en Dios, entonces no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Y esa es la idea que manejan, esa es la doctrina que muchos profesan. Estas personas afirman que si nosotros decimos que es necesario hacer algo para ser salvos, entonces estamos confiando en nosotros mismos y no confiando en Cristo. ¿Sí? Y que estamos tratando de ser salvos por nuestras propias obras y no por el sacrificio de Jesús. Pero no es lo que enseñamos. No es así. Esa idea, hermanos, de que solamente con fe y ya no necesitamos hacer nada, Cristo lo ha hecho todo, hermanos, no es un concepto correcto. No lo es. Hay muchos textos y pudiéramos dedicar toda la lección a este punto en particular, pero quisiera leer nada más algunos versículos que nos dan un panorama, hermanos, de que esta idea no es correcta. Dice, por ejemplo, en Marcos 16, verso 16, el que creyere. Claro, hay que creer en el Señor, hay que tener fe.
y toda la confianza del mundo, pero dice, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, yo veo aquí dos cosas que son importantísimas que van de la mano. De la misma manera que el arrepentimiento, de la misma manera que confesar nuestra fe en el Señor, hay cosas muy importantes que se requieren además de simplemente creer. En la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, dice Pablo, habéis obedecido. ¿Sí? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Los hermanos ahí, romanos, ellos tuvieron que hacer algo también. Ellos tuvieron que obedecer esta doctrina que se les enseñó para recibir perdón de pecados, para poder ser salvo de ellos. Dijo el Señor allí en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor. Esos que dicen, Señor, Señor, ¿tienen confianza en Dios? ¿Creen en Dios? ¿Tienen fe en Dios? Sí tienen, a su manera. Pero dice aquí, no es suficiente. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Bien importante, hermanos, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Manejar un concepto de que no necesitamos hacer nada porque Cristo ya lo hizo todo. Hermanos, no es correcto. También nosotros necesitamos hacer algo. Hay que creer y hay que tener fe, pero tiene que ir de la mano con nuestra obediencia. Dice ahí en Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Sí, para todos los que le obedecen. Sí, hermanos, esto es bien importante. Muchos, como les decía, tristemente tergiversan el concepto de lo que es la fe en el Señor y piensan que no hay que hacer nada. ¿Sí? Si yo creo en Dios y yo confío en Dios, Él se va a encargar de hacerlo todo. Mi trabajo simplemente es confiar. No, ese concepto no es correcto. En cuestión, por ejemplo, de la comunión que nosotros tenemos con Dios. Algunos enseñan que cuando un cristiano llega a cometer pecado, que no tiene que hacer nada para ser perdonado. Dicen ellos que automáticamente la sangre de Cristo limpia todo lo malo que nosotros hayamos hecho. Que si hoy usted cometió una serie de pecados, hizo cosas malas que usted no debió de haber hecho. Usted se va a la cama, se duerme y por la mañana usted amanece completamente limpio. Porque la sangre de Cristo constantemente le está limpiando sus pecados. Usted no necesita hacer nada, no se preocupe. El Señor se encarga de borrar sus pecados. ¿De dónde obtenemos, hermanos, sustento para tales afirmaciones? Sí, hermanos. Afirman que tal persona, tal cristiano no tiene que cumplir con ninguna condición, con ningún requisito, que por su fe en Cristo instantáneamente recibe perdón y sigue estando en comunión con Dios. Pero, otra vez, hermanos, no es lo que dice la Escritura. No es simplemente cree y confía y Dios lo hace todo y tú no hagas nada. No. Podemos leer en Hechos, capítulo 8, versículo 20, el caso de este hombre que era un cristiano. Él se convirtió. Él creyó juntamente con toda la gente en Samaria. Él fue bautizado para perdón sus pecados. Y dice el versículo 20, que entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Verso 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿No tenía que hacer nada, Simón? Sí. Él había tratado de sobornar con dinero a los apóstoles para que él pudiera también tener ese poder de transmitir el don del Espíritu Santo con la imposición de sus manos. Estaba muy equivocado, Simón.
Él pecó, pero no tenía que hacer nada. Simplemente Dios iba a encargar, el Señor Jesucristo con su sangre preciosa, ¿verdad? Él se encarga automáticamente de borrar la maldad de toda persona. No. La sangre de Cristo es poderosa y es capaz de borrar los peores pecados de una persona. Pero el hombre no tiene que cumplir con ninguna condición, no tiene que hacer nada. Sí, Pedro le dice, arrepiéntete y ruega a Dios. Pensar, hermanos, que si hacemos algo es no confiar en Dios, eso es un concepto totalmente fuera de lugar. Dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el hombre tiene que reconocer, tiene que estar consciente que ha pecado contra Dios, tiene que arrepentirse de ello, tiene que confesarle a Dios y buscar su perdón. No es algo simplemente, hermanos, que suceda de forma instantánea o automática sin que el hombre no tenga que arrepentirse o que confesarle o que pedir el perdón a Dios. No, no es así. La fe y la obediencia, hermanos, a la voluntad de Dios van de la mano, no se pueden separar. Sí. El hombre tiene que cumplir con los requisitos de perdón que Dios ha establecido. Sí. Y claro, hay que creer en Él y hay que confiar. Sí, por supuesto. Pero, hermanos, nosotros necesitamos también hacer algo. Otro ejemplo, hermanos, en cuestión de nuestras necesidades físicas. Claro que hay que tener fe en Dios. Claro que hay que creer. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 11, el Señor Jesucristo está enseñando a orar a sus discípulos. Dice, cuando ustedes oren, digan así de esta manera. Y entre varias cosas que menciona el Señor, el verso 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una cosa que en nuestras oraciones, hermanos, es muy correcto y muy necesario pedirle a nuestro Dios. Y oramos y le decimos, Señor, que nunca falte el pan en nuestra mesa. Gracias porque el día de hoy, Señor, nos has proveído y tenemos estos ricos alimentos para saciar nuestra hambre. Y bendice a aquellos que no tienen que comer y bendice a nuestros hermanos en el mundo. Y que nunca nos falte, Señor, qué comer. Hay que pedirlo y hay que pedirlo con fe. Y hay que tener confianza en Dios, en que Él escucha nuestra oración y que atiende nuestras súplicas. Pero hermanos, ¿esto quiere decir que no tenemos ya que trabajar? Es que yo ya le pedí a Dios en mi oración y yo tenía mucha fe. Así que ya no necesito ir al trabajo, porque yo confío en que Dios va a proveer en mi mesa. ¿Esa es fe? ¿Ese es el concepto de confiar en Dios que las personas tienen? Que simplemente, hermanos, hay que confiar en Él y que Él se va a encargar de hacerlo todo. ¿Será así? Hermanos, no es así. Por supuesto que no. La confianza en Dios y la acción nuestra son inseparables en todos los aspectos. Aún en cuestión de nuestras necesidades físicas. Hablando de este ejemplo tan sencillo, hermanos, en cuestión del alimento. Claro que hay que pedirle a Dios y hay que orar por Él, ¿verdad? Para que Dios lo provea en nuestra mesa. Pero hermanos, necesitamos hacer algo. Por ejemplo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10, dice Pablo, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, no se preocupen ustedes, no se quiebren la cabeza. ¿Sí? Si hay hermanos que andan desordenadamente aquí entre ustedes y no quieren trabajar, no se preocupen ustedes por mantenerlos, que no coman, ¿sí? Que se queden sin comer. Porque el mandamiento de Dios, hermanos, es que trabajemos con nuestras manos. Es cierto, hay que pedirle a Dios y Él es el que nos da las fuerzas y nos da la salud y el que provee el trabajo para poder tener, hermanos, el sustento en nuestras casas.
Dios, hermanos, pero nosotros tenemos también que hacer nuestra parte. Y si alguien no quiere trabajar, dice aquí que no coma. Pero es que ya le oré a Dios y ya le pedí, sí, pero tienes que salir también a buscar el sustento. Dice en la primera a Timoteo capítulo 5 versículo 8, dice, porque si alguno no provee, pero es que yo ya le pedí a Dios que Él proveyera y lo hizo con fe, y yo confío en que Dios me va a proveer. Dice aquí si alguno, y está hablando en particular de la persona, y mayormente, hermanos, del hombre, de la cabeza del hogar, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, que ha negado la fe. Pero es que esto es fe, hermano. Yo creo en Dios y yo creo que Él me va a dar y Él me va a mandar aquí a mi casa el alimento, y yo confío en que así va a ser. Esa es fe. No, dice aquí, si no provee, dice, Él está negando la fe. El verdadero concepto de fe, hermanos, implica que la persona tiene que hacer algo aún para sus propias necesidades físicas. Y dice, y es peor que un incrédulo. Sí. Aquí lo que habla de fe, hermanos, es totalmente contrario a lo que muchos piensan. No hay que hacer nada, ¿verdad? Dios se va a encargar. Y estamos cruzados de manos esperando, ¿verdad?, a que Dios lo haga todo milagrosamente. No es así. No lo es. Hay que tener fe. Hay que tener confianza en la evidencia de Dios, por supuesto, pero juntamente con ello, trabajar también con nuestras manos. ¿Sí? Hermanos, esto es difícil de entender. Es complicado, ¿verdad que no? No lo es. No lo es. En cuestión de nuestra salud, dice en la tercera de Juan, versículo 2, solamente hay un capítulo en esta epístola y dice, amado, se dirige Juan a Gayo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sí, son palabras, hermanos, muy interesantes. ¿Se imaginan que nuestra salud, hermanos, correspondiera a la forma en que nuestra alma prospera? ¿Estaríamos muy sanos o estaríamos muy enfermos? Bueno, en el caso, hermanos, de Gayo, el apóstol Juan deseaba que así como él era espiritualmente, de la misma manera su salud física correspondiera. Yo creo que una de las peticiones más comunes en la iglesia para nuestras oraciones es por la salud. Casi siempre no faltan allí papelitos anunciando por hermanos enfermos. Y rogamos la salud por el hermano fulano, y rogamos la salud por el familiar y por el amigo y por el conocido, porque está enfermo. La salud, hermanos, es muy importante y hay que pedirla a Dios porque Él es el que da la salud. Y no debe faltar en nuestras oraciones, por supuesto. Sin embargo, hermanos, hay personas que piensan que debemos dejarle todo a Dios y que no debemos de hacer nada. Algunos piensan que ir al médico es una falta de confianza en Dios. Y aunque esa persona se esté muriendo en su casa, no quiere ir al doctor porque dice, no, yo tengo fe en Dios, yo confío en que Él me va a sanar. Y ese es el concepto que ellos tienen. Un concepto tergiversado de lo que implica la confianza en Dios. En Colosenses capítulo 4, versículo 14, dice así Pablo, os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Lucas, hermanos, era médico de profesión. Era médico. Su principal vocación, podemos decir, era predicar el evangelio de Jesucristo. Y él predicaba a las personas. Y era colaborador de Pablo. Y enseñaba a la gente a tener fe en Dios y a tener confianza en Dios. Por supuesto que sí. Pero como médico de profesión, hermanos, también su deber y su responsabilidad era ayudar a las personas en cuestión de su salud física. ¿Está mal?
Lucas estaba mal, hermanos, en ejercer ese trabajo de la medicina, porque la gente tenía que confiar solamente en Dios y no hacer nada, no acudir a los médicos, no buscar ningún tratamiento, no tomar ninguna clase de remedio, medicamento, porque si lo hace entonces ya no confía en Dios. No, hermanos, Lucas era médico. Cuando Pablo escribe esta carta, Lucas era médico. Y los hermanos muchas veces trabajaron en diferentes profesiones o diferentes oficios para ganarse el pan de cada día. Pablo hacía tiendas juntamente con Priscila y Aquila. Y Lucas, hermanos, su trabajo era la medicina. Tal vez no como la de hoy en día, hermanos, pero la medicina de aquellos tiempos. Era médico. Lucas escribió el libro de los Hechos. Lucas escribió el Evangelio de Lucas. Y anduvo predicando la palabra de Dios, pero también ejercía su trabajo. ¿Es malo ser médico? No. Aunque enseñamos a las personas la fe y la confianza en Dios, si aquí en la iglesia hubiera un hermano médico, qué bueno. Gracias a Dios, y qué beneficio tener un hermano. Yo sé de hermanos médicos y conozco hermanos doctores, y es una gran bendición que en la iglesia hay un hermano con quien uno pueda muchas veces acercarse cuando tiene algún problema de salud. El mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas 5:31, respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aunque él estaba haciendo, hermanos, una aplicación espiritual en cuestión de los pecados, y él como médico de médicos para sanar esa enfermedad, hermanos, el Señor está usando una ilustración verídica, real, de la vida del ser humano, una necesidad constante que las personas tienen. Los enfermos tienen necesidad de médico. Sí. Vaya al hospital y dé un recorrido por los pasillos y va a ver cuántos enfermos hay ahí con necesidad de médico. Si tiene necesidad, el Señor lo dijo así. Acudir con un médico, hermanos, cuando estamos enfermos no va contra la voluntad de Dios, no es falta de fe. Es cierto, tenemos que orar primeramente, tenemos que confiar, pero también es necesario que nosotros hagamos algo. Esa es la confianza, hermanos, en Dios, la que va acompañada también de una acción nuestra. Muchas veces los mismos médicos o los mismos tratamientos son el medio que Dios utiliza para responder a nuestra oración. Dios hace uso de esas cosas para dar respuesta a sus hijos cuando oran con fe por salud. Una ocasión, hermanos, y nunca se me va a olvidar esto. Allí en Brownsville, un hermano me dijo, porque nosotros tardamos 6 años para tener a Marianita. Ya teníamos varios años de casados, mi esposa y yo, y ese hermano me dijo, en 1 año, Israel, me voy a dar cuenta qué tanta fe tienes en Dios. ¿Por qué estaba diciendo eso? Él estaba atribuyendo a que si no habíamos tenido hijos, era porque realmente no teníamos fe. Hermanos, ese es un concepto muy equivocado. Ese es un error muy grande, ¿verdad? Eso es abusar de la palabra de Dios. No es así. No es así. Tener hijos, hermanos, no es solamente cuestión de fe. No lo es. No es solo cuestión de oración, porque uno puede orar a Dios y orar con mucha fe y confianza en que Dios es todopoderoso y que Él es el que da los hijos. Y uno lo hace. Pero para engendrar hijos, hermanos, por naturaleza nosotros también tenemos que hacer algo para concebirlos. Y muchas veces, aunque uno haga lo que es necesario para concebir un hijo, una criatura, hermanos, a veces hay problemas de salud. A veces hay problemas físicos que necesitan corregirse y que a veces por nosotros mismos simplemente no podemos. Y muchas veces, hermanos, hay que acudir con un médico, con un profesional para que nos ayude
Y muchas veces, como decía, esa es la respuesta de Dios a nuestra petición. Y Dios utiliza esos medios, Dios utiliza esos médicos, Dios utiliza esos tratamientos, los medicamentos, lo que sea, para dar una respuesta a nuestra oración. Pero no podemos simplemente quedarnos cruzados y decir, Dios, Él lo va a hacer todo. No, nosotros tenemos que hacer también nuestra parte. En estos días tan difíciles, hermanos, que estamos viviendo, oramos a Dios, le pedimos su ayuda y su protección, como lo hizo esta mañana nuestro hermano Andrés Urbina en su oración. Le pedimos que no permita que nos contagiemos con este virus, hermanos. Y tenemos confianza en que el Señor nos cuida. Claro que sí. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que seguir los protocolos de prevención. Nosotros tenemos que cuidarnos. Y quien diga que hacer tales cosas es falta de fe, porque los hay. Hay quienes que acusan directamente, y es que ustedes no tienen confianza en Dios y como que nos quieren hacer ver pequeñitos en cuestión de fe. Hermanos, en realidad no saben lo que es la fe. No entienden el concepto correcto. Sí. No saben lo que dicen. Hermanos, siempre, hermanos, el concepto de fe y confianza implica en que también nosotros hagamos algo. Sin embargo, hermanos, yo quiero decirles, a pesar de todo lo que he dicho y de todo lo que he explicado, debemos entender que al final Dios tiene la última palabra y que siempre estamos sujetos a la voluntad de Dios. Puede ser que nos esforcemos mucho por alguna buena razón y puede ser, hermanos, que Dios decida al final que va a ser lo contrario. Yo me esforcé mucho por algo, pero Dios dice, no va a ser así, va a ser de esta otra manera. Al final, hermanos, que quede claro, Dios es el que tiene la última palabra y estamos sujetos a su voluntad. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de ello. Pablo tenía un aguijón en su carne. Sí. Algunos comentaristas piensan que él tenía un problema en sus ojos, porque los hermanos decían que, bueno, Pablo mismo se expresaba que en otro tiempo ellos estarían dispuestos a darle sus propios ojos. Probablemente ese era el aguijón, algo en su cuerpo físico. Y dice en la segunda a los Corintios 12:8, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y es que no tenía fe Pablo, no tenía confianza en Dios, ¿o qué? Sí tenía, hermanos. Pero dice el 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sí, hermanos, Pablo tenía fe. Y Pablo oraba, y Pablo le rogaba a Dios que lo quitara. Y dice, 3 veces le he rogado a Dios, pero él me ha dicho, Pablo, no lo voy a hacer. Que mi gracia sea suficiente para ti. Y no se lo quitó. No se lo quitó. Hermanos, es posible que nosotros igualmente, tal vez a pesar de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestras oraciones y de todos nuestros esfuerzos que hagamos, puede ser, hermanos, que no superemos la enfermedad. Puede ser, hermanos, que a lo mejor no tengamos hijos, aunque se los hayamos pedido a Dios y que hayamos hecho todo lo posible, todo lo humanamente posible. Puede ser. Es posible, hermanos, que no escapemos de este virus que anda ahorita y que ha matado a miles de personas en el mundo. Aunque nos cuidemos y aunque oremos y tengamos confianza a Dios, es posible también esto. Es una realidad. Y en tal caso, hermanos, hay que aceptar la voluntad de Dios. Hay que aceptarla. Pero al menos, hermanos, que no sea por negligencia nuestra. Si sucede lo contrario a lo que tanto deseamos y lo que estamos procurando y lo que estamos pidiendo en oración, hermanos, que no sea porque no hicimos la parte que nos correspondía. Que no sea, hermanos, porque teníamos un concepto equivocado de lo que es la confianza en Dios. Que no sea por eso.
Recuerda, hermanos, que la confianza y la acción siempre van juntas. Confiar en Dios implica que usted y yo hagamos algo. Al final Dios tendrá la última palabra, la voluntad será de Él. Pero es totalmente correcto, hermanos, que nosotros nos ocupemos también en las cosas que estamos procurando hacer y no simplemente decir, mi fe es tan grande que no necesito hacer nada, Dios lo hará todo. Eso no es correcto. Voy a avanzarle un poco más. Hermanos, la confianza en Dios implica darle la honra y la gloria a Dios. Puede ser, hermanos, que alguien se vaya al otro extremo totalmente opuesto. Un extremo es, hermanos, no tenemos que hacer nada, Dios lo hará todo. El otro extremo, hermanos, es que nosotros depositemos nuestra confianza en nosotros mismos, en los recursos de este mundo, que pongamos toda nuestra confianza en la sabiduría humana, en nuestra propia capacidad y la quitemos de Dios. Ese es el otro extremo que no debemos nosotros cometer. Nunca jamás debemos de depender más de nuestra propia capacidad para obrar, para hacer, o confiar más en la sabiduría de los hombres que en el poder de Dios. Eso no, hermanos. Dios debe de ser siempre nuestra primera instancia y sobre todo a quien nosotros le demos siempre la honra y la gloria. Sí. Gracias a Dios. Siempre, hermanos, no debe de quitarse de vocabulario frases como esta, gracias a Dios. La honra y la gloria son de Dios. Primeramente Dios. Sí, siempre pensar así de esa manera y siempre expresarlo de esa forma. Dios mediante, si Dios quiere. Hermanos, en todo siempre tenemos que darle la honra y la gloria al Señor. Dice en Proverbios 3, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, confiar en Dios implica que le permitamos a Él dirigir nuestro camino en lugar de depender de nuestra propia prudencia. ¿Sí? Vamos a permitirle a Él. Debemos hacer lo que nos corresponde, sí, pero siempre en conformidad a la voluntad del Señor. Cuando hacemos todo en conformidad a su voluntad, estamos dejando que Él sea el que dirija nuestro camino. Hay quienes confían en sí mismos, por ejemplo, hermanos, como justos. Hay personas que no reconocen que sus pecados les han alejado de Dios. Muchos de ellos piensan que con ciertas acciones buenas se van a compensar, hermanos, todo lo malo que han hecho. Si hacen más cosas buenas que malas, entonces ya la hicieron y Dios los va a perdonar y entonces tienen la salvación garantizada. Esa es la idea que algunos manejan. Algunos piensan, hermanos, que van a ser aceptados porque en su opinión son mucho mejores que otras personas que conocen. Oh, yo no soy como el vecino. No, ellos son bien borrachos y es así maldiciendo. Oh, yo no soy así. Y piensan que ya porque son mejor que otros en su concepto, entonces, hermanos, que ya están justificados ante Dios. Sin embargo, hermanos, la verdadera confianza en Dios exige que reconozcamos nuestro pecado, exige que nos arrepintamos, exige que busquemos el perdón de Dios, exige, hermanos, que nos ajustemos a las direcciones que Dios ha dado para que nosotros podamos beneficiarnos de tales cosas. ¿Sí? Esto es bien importante. Algunas buenas acciones por sí solas no pueden justificar de lo malo. A veces hay algunos que confían, por ejemplo, en que son miembros de una congregación fiel. Y como son miembros en esa congregación, ellos tienen ahí su membresía. Y es una iglesia, hermanos, que tiene fama de ser una congregación activa y fervorosa y fiel y sana en la doctrina. Y ellos piensan
que simplemente por poner ahí su membresía, ya le hicieron, son salvos. Algunos piensan, hermanos, que porque su marido o porque su esposa es muy fiel a Dios o sus padres, entonces que automáticamente él también ya la hizo. Y confía en ello. Confían a veces en que yo ya me bauticé y yo asisto todos los domingos a la iglesia, aunque entre semana no sean tan fieles que digamos, y por eso simplemente confían. No es así, queridos hermanos. Confiar en Dios implica que confiamos en Él para proporcionarnos los medios que nosotros debemos de seguir para ser salvos. Él ha dicho, hermanos, ese es el camino que debes de andar. Esa es la clase de vida que debes llevar. Y confiamos en que ese camino, hermanos, que el Señor está proporcionando, nos va a ayudar para ser salvos. Cuando lo obedecemos, entonces confiamos en que vamos a recibir el perdón que Él ha prometido. Pero sabemos que hay una parte nuestra. El Señor ha hecho la suya, ¿verdad? Cristo hizo su parte, pero nosotros también tenemos que hacer lo que nos corresponde. En Efesios capítulo 1, versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, el ser humano tiene su parte. El evangelio está, el Señor lo ha dejado, es poder de Dios para salvación. Pero el ser humano tiene que creerlo y tiene que obedecer al evangelio para poderse beneficiar también. La honra y la gloria es para Dios porque Él es el Salvador, Él es el que perdona los pecados, Él es el que nos limpia de toda maldad, es Dios quien lo hace. Pero Él ha establecido, hermanos, un plan que el hombre debe de seguir. Obediencia a ese plan perfecto de Dios. Y cuando el hombre lo hace, entonces sí confíe en que Dios le ha perdonado. Pero no confíe en sí mismo, no confíe en que es mejor que otros, no confíe en sus buenas obras. Confíe en que usted está siguiendo al pie de la letra el plan de Dios para perdón de sus pecados. La honra y la gloria es para Dios, hermanos, pero tenemos nosotros que ajustarnos a su voluntad. En cuanto a las cosas de este mundo, hermanos, de la misma manera debemos cuidar de no quitar nuestra confianza en Dios para poner nuestra confianza en las cosas materiales. Por ejemplo, ahí en 1 Timoteo 6, 17, dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Un error muy grande que muchas personas, hermanos, cometen es quitar su confianza de Dios y ponerla en lo material. En las riquezas, por ejemplo. Y porque tienen sus bolsillos llenos de dinero y la cuenta de banco ahí, hermanos, con millones, y ya se sienten los más poderosos del mundo. Y que no necesitan de nada, ni siquiera de Dios. Qué error tan grande. Dice el apóstol Pablo, las riquezas son inciertas. Hoy las tenemos, hermanos. Y hoy hay buena economía, pero no sabemos el día de mañana. Y hoy lo tenemos todo y a lo mejor mañana no tenemos nada porque son inciertas. Las riquezas, hermanos, pueden comprar tal vez lujos y casas y coches, pero hay muchas cosas que no pueden comprar. Podemos tener todo el dinero del mundo, hermanos, pero se nos olvida que es Dios quien nos permite tenerlo. Es Dios quien da la riqueza. Es Dios, hermanos, quien nos da la facultad de disfrutar lo que tenemos. Si no fuera por la voluntad de Dios, hermanos, ¿qué sería de nosotros? No pudiéramos hacer nada. Por eso dice Pablo que su confianza, su esperanza no esté en la riqueza, en el dinero, que su confianza siempre esté puesta en el Señor. Y habrá a quienes Dios les ha bendecido grandemente en lo económico. Dice Pablo, cuídense de no quitar su confianza en el Señor. Y si Dios les ha bendecido, usen lo que tienen para hacer cosas buenas. Eso es bien importante.
Dios puede darnos, hermanos, todo lo que necesitamos, no solo para esta vida, sino también para la venidera. Nos da la salud, nos da las fuerzas para trabajar, nos da la riqueza, el trabajo, la prosperidad y nos da la facultad de poder disfrutar lo que tenemos. ¿En quién debemos de confiar? En Dios, en Él. Nuestra confianza, hermanos, debe de ser Él, debe de ser el Señor. Ninguna cosa de este mundo, hermanos, debe de tomar precedencia sobre el Señor. Ni el dinero, ni las personas, ni la ciencia, ni los recursos que estén a nuestro alcance. Primeramente, hermanos, primeramente es Dios en todas las cosas, espiritualmente hablando y materialmente también. Y la honra y la gloria siempre van a ser para el Señor, siempre. Él tiene el poder, hermanos, para usar nuestros esfuerzos para nuestro bien. Él tiene el poder de usar los esfuerzos y recursos de alguien más, o la ciencia misma, para nuestro bien. Y Él tiene el poder, hermanos, de permitirnos sufrir y hacer de todo ello, hermanos, de todo lo malo que tal vez a nuestros ojos pudiera ser, convertirlo en algo bueno para nosotros. Sí. Él tiene el poder de hacerlo todo. Por eso nuestra confianza debe de estar en el Señor. Sin duda debemos hacer todo lo que podamos para satisfacer nuestra necesidad, pero nuestra máxima confianza debe de estar en el Señor. El resultado final, hermanos, será su decisión, será de Él. Aunque nos cuidemos de la mejor manera, aunque vayamos a los mejores médicos, aunque hagamos nuestro máximo esfuerzo, hermanos, estemos conscientes de que siempre el resultado final depende del Señor. Y si nos curamos y si recibimos nuestra petición, hermanos, no se nos olvide, la honra y la gloria es de Dios sobre todos los demás. Hay que estar agradecidos con los recursos que están a nuestro alcance, pero que no se nos olvide darle la honra y la gloria a Dios, agradecerle a Él primeramente, antes que a nadie. Dice el Salmo 34, versículo 8, 2 versículos nada más. Gustad y ved que Jehová es bueno, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros todos sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Antes que nada, hermanos, primeramente está el Señor. Antes que nada. En la segunda a los Corintios 1:8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero dice aquí el apóstol Pablo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Aún en las peores circunstancias de la vida, hermanos, Dios sabe por qué hace las cosas. Como en este caso, Dios permitió que sufrieran, y aún que su vida, ellos ya habían perdido la esperanza de conservar la vida. Pero dice Pablo, si Dios permitió que así sucediera, es para que nuestra confianza no estuviera depositada en nosotros mismos, sino en Dios, en Él. Y así debe de ser, y así debemos de verlo, hermanos. Aún en las circunstancias difíciles de la vida, y aún, hermanos, cuando hagamos todos nuestros esfuerzos y Dios, hermanos, permite que suceda lo contrario a lo que nosotros deseamos, hermanos, no debemos perder la confianza en Él. Si acaso las cosas no salen como esperamos, debemos seguir confiando en Él y debemos seguir haciendo su voluntad y dejar que Él maneje el resultado a la manera que convenga, hermanos, a sus planes, a sus propósitos, a sus deseos. Dejarle todo a Dios en sus manos. Pero siempre, hermanos, recordemos, la honra y la gloria es de Dios. Muchas gracias por la atención prestada a este mensaje. Ojalá que haya sido de bendición, de ayuda para todos y cada uno de ustedes.